¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre la Corea del Sur de Heung-min Bo, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC26. Y tal como veis por la pestaña de comunidad, en la primera selección de este mundial iba a ser votada por los miembros del canal en una encuesta que votó Tommy, que es el único miembro del canal, y le agradezco mucho y espero que próximamente os unáis más para próximas encuestas. Así que entrando a la formación vamos a utilizar un 3-4-2-1-2, pero esta selección de Corea del Sur, cuando no tiene el balón, sin balón, defienden un 5-2-3, formando la línea de 5 con los dos carrileros, el doble pivote y los tres que están cerraditos, los extremos metidos por dentro, con el delantero centro, Heung-min Son. Y cuando recuperan el balón, realmente sí que se parece más a ese 3-4-2-1 o este 5-2-3, donde los carrileros ganan altura y amplitud por los lados y acumulan mucha gente por zonas interiores. Así que entrando en los movimientos más utilizados por esta Corea del Sur, en salida de balón, algo que se puede ver mucho es como Hwang In-beom, un jugador muy técnico, se une a la línea de 3 a la hora de tocar y baja como si fuese prácticamente un central más, se mete entre centrales y desde ahí él puede visionar el campo completo y combinar con uno de los dos mediocampistas o incluso los mediapuntas o buscar un pase en largo para los carrileros. En la portería contraria. Parece que el equipo da... Otro de los movimientos que se produce mucho en salida de balón, tanto por izquierda como por derecha, pero sobre todo por derecha, es que normalmente los carrileros, cuando recuperan el balón, ganan altura y amplitud, se desentienden un poco de esa salida de balón y quien aparece en ese espacio entre central abierto y carrilero son los mediapuntas, pero sobre todo por el lado derecho Kang In-lee baja a esa posición abierto para que desde el central derecho lo encuentren a él y él, como es zurdo, pueda ya progresar en el juego y buscar un pase más adelantado. Kang In-lee. Estas posiciones largas en campo propio son las... Y es que en este equipo la zona central del campo es importantísima, y es que de hecho esta Corea del Sur normalmente siempre ataca por el carril central, simplemente tiene los carriles para distraer un poco, y dos jugadores muy importantes es ese doble pivote, que tienen mucha técnica y habilidad con el balón, y se puede ver muchas veces como cuando uno está en una altura, el otro está un poco más por delante, y pueden combinar entre los dos para romper esa primera línea para progresar hacia la última línea. Jugada de ataque. Kang In-lee. Este pase puede crear una gran oportunidad. De hecho, ambos jugadores tienen tanta movilidad que en algunas ocasiones se puede ver mientras están combinando en esa zona central como uno de los dos pueden aparecer con desmarques finales para que los compañeros puedan combinar con ellos y puedan ellos ser el último pase o incluso los rematadores del balón. Con el objetivo de marcar otro gol. Están obligando al rival a correr detrás del balón. Se mueve el peligro. ¡Ojo, que hay peligro! Pero es que Kang In-lee en esta selección también es muy importante, es un jugador muy técnico que está en la media punta derecha, es zurdo y en muchas ocasiones se puede ver cómo baja a recibir un poco más que Lee Jin-soo, que se queda un poco más arriba fijando, y Kang In-lee desde las posiciones centrales bajando a recibir puede combinar con sus compañeros, incluso buscar pases finales o cambios de juego para sus compañeros. De hecho, Kang In-lee es una pieza muy importante y muy libre, ya que tiene mucha libertad de movimiento y puede aparecer por cualquier zona del campo y su equipo encontrarlo entre líneas para que él pueda definir el último pase o incluso definir con un tiro lejano. Tiki-taka, tiki-taka, tira puerta.
Otras jugadas más repetidas en esta selección cuando están en campo rival encerrando un poco más al equipo rival es, como hemos comentado, que esos carrileros lleguen en altura y amplitud por los lados y en vez de centrar vuelvan hacia atrás, ya que tienen esa cantidad de jugadores con los dos pivotes, los dos mediapuntas y Heung-min Son, 5 jugadores por dentro muy habilidosos, y vuelvan hacia atrás para esos jugadores que puedan después ellos combinar para acabar sacando un chute. Lee Jae-sung. Tuya mía. De hecho, la dinámica más habitual es que este equipo, cuando llega al campo rival, combinen entre esos 5 jugadores tan habilidosos y siempre acaban encontrando el hueco para acabar definiendo la jugada. El pase puede cambiarlo todo. Y se atreve desde ahí. Se viene el ataque. Es buena esa pelota bombeada, Y Heung-min Son es una pieza muy importante del equipo que, sobre todo tanto en transiciones, jugadas rápidas o incluso en jugadas posicionales, cuando lo consiguen encontrar en la frontal del área, es un jugador que es capaz de, con las dos piernas, buscarse un espacio y definir rápidamente desde lejos. Bien, se ha ido. ¡Qué manera de mover el balón! Están Así que, entrando a las tácticas de equipo, pondremos estilo de creación, pases cortos, porque como hemos comentado, vamos a atacar siempre por el centro y con jugadores muy habilidosos que se van a asociar constantemente. Y en enfoque defensivo pondremos elevado 75, porque es una selección que, aunque juega con línea de 5, tira la línea lo más arriba que pueden para no encerrarse rápidamente atrás. Así que, entrando en los roles, al portero le pondremos portero libre balanceado, que lo tiene en plus y es un portero con muy buen pie. Al central, Kim Min-jae, le pondremos central balanceado, que lo tiene en plus y es un central más agresivo que anticipa muy bien. Al central diestro le pondremos defensa lateral agresivo, porque normalmente se abre un poco más, a veces incluso como si fuese un lateral en salida de balón. Al central izquierdo le pondremos defensa defender, no tocaremos nada. Y al doble pivote le pondremos a Hwang In-beom, que de los dos es el que se queda muchas veces más atrás y saca el balón desde atrás y se mete entre centrales, le pondremos mediocampista creador, creación. Y a Paik Seung-woo le pondremos todoterreno, recupera el balón. Y a los carrileros le pondremos mediocampista lateral, creación a los dos para que ganen altura y amplitud por los lados, pero también sean defensivos cuando tengan que defender. A Kang In-lee le pondremos creador de juego, deambular, para que tenga una movilidad por todo el campo e incluso se acerca al lado izquierdo cuando tenga el balón su selección. Y a Lee Jung-soo le pondremos 10 clásico atacar, ya que se queda un poco más arriba, fijando más cercano a Heung-min Son, que le pondremos delantero avanzado apoyar, porque tendrá movilidad pero será la referencia. En pantalla tenéis el código de la táctica que también tendréis en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo de la sección de Corea del Sur de Heung-min Bo, y como siempre quiero más por los comentarios, cualquier cosa, cualquier vídeo en los comentarios os estaré leyendo.